Bueno, vamos a empezar a resolver el desafío de la página 73, que dice lo siguiente. Coloca los números del 1 al 6 en el desarrollo plano de un dado, de tal manera que los números de caras opuestas sumen la misma cantidad. Para resolver esto, primero podemos enumerar los números que tiene un dado, como decía, del 1 al 6. Y lo que nos piden es que sumen, o sea, las caras opuestas, la misma cantidad. Los podemos ordenar de esta manera. El 1 y el 6 suman 7. El 2 y el 5 suman 7 también. Y el 3 y el 4 suman 7. Entonces, lo que podemos hacer es ordenarlos así. Aquí ponemos el 4. Aquí ponemos el 5, el 6 y el 2. Y acá el 3 y el 1. El propósito de que estén ordenados así es que al momento de que se forme el dado, juntando las piezas, van a estar los números opuestos sumando la misma cantidad. Por ejemplo, si los ponemos como si fuera el dado de frente y del lado opuesto, aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5 y aquí tenemos el 6. Por abajo, por esta parte, va a estar el 3. 4 y 3 suman 7. De este lado vamos a tener el 4, igual en la parte de arriba, el 1 y el 2. De este lado está el 5 y de este lado está el 2. Como podemos ver, las caras opuestas suman lo mismo, que es igual 7, como en el 4 y el 3, que es la parte de arriba y de abajo. Y así es como se resuelve el desafío de la página 73. Bueno, continuaremos con el siguiente problema, que es el primer problema de la página 74, que nos pide que en una plaza se quiere construir una pista de baile que tenga como forma un paralelogramo. ¿Pero qué es un paralelogramo? Es una figura que tenga dos líneas paralelas una a la otra. Por ejemplo, esta tiene dos líneas paralelas, esta también tiene dos líneas paralelas, un cuadrado. Pero lo que nos pide el problema, el requisito, es que tenga su área lo más grande posible. Y nos menciona que el perímetro que buscan es que tenga 30 metros. Otro requisito que se menciona en el problema es que su ancho sea 2/3 en comparación con su largo. Entonces, para poder resolver este problema, tenemos que trabajar con números que se manejen a través de tercios, como lo es el 9, como lo es el 6 y así. Entonces, tenemos que distribuirlos de tal manera que nos dé 30 metros de perímetro y cumpla con estos requisitos también. Si usamos como 9 de base, el 9 es igual a 3/3. Y 2/3 de 9 es el 6. Cumple con los requisitos. Veamos si cumple con los requisitos del perímetro. 9, 9, 6 y 6. Nos va a dar 15 de este lado, 15 del otro lado. Cumple con los requisitos. Lo importante de este problema es que sepamos distinguir qué es un paralelogramo y saber hacer distribuciones en figuras con su respectivo distribución. Por ejemplo, acá nos pedían 3/3 y acá nos decía que su ancho fuera 2/3 de este. Y 9 de largo y 6 de ancho hace que la pista de baile que nos pide el problema sea la ideal. El segundo problema de la página 74 es el siguiente. Nos dice que en un cubo de 4 centímetros de lado, entonces cada lado tiene 4 centímetros, se hacen unos cortes medios en los aristas del cubo. ¿Qué son los aristas? O sea, son las intersecciones del cubo, los picos que tiene aquí. Nos pregunta que qué características tendría el nuevo cubo. Y es un problema más de razonamiento lógico más que de resolución matemática. Si hacemos un corte quitando estos puntos,
la figura que nos quedaría sería algo parecido aquí, porque aquí estamos cortando, en las intersecciones de los cubos estaríamos haciendo un corte donde quedaría un triángulo. Para explicarme un poco mejor, lo podemos ver de esta forma. Aquí hay 3 líneas, entonces quedan 3 lados huecos. La forma final que tendría ya con los cortes sería algo parecido a esta. Un cuadrado arriba se mantuvo, un triángulo por el corte que se hizo aquí, otro triángulo por el corte que se hizo acá, y aquí se forma un cuadrado, tal como sería acá, porque acá también habría otro corte, y acá también habría otro corte. Entonces, no es la figura perfecta, pero tendría una forma como si fuera un tipo de hexágono, más o menos así. Más que nada es para describir las características que tendría el cubo. Sus caras, estas son sus caras serían cuadradas, y sus vértices serían los triángulos, ¿ok? Y como podemos ver, tiene sentido porque aquí hay 3 líneas, quedan las 3 líneas sueltas aquí como en forma de triángulo, y las otras se mantienen en formas de cuadrados. Esas serían las características de la nueva forma. El último problema que se presenta para resolver de manera lógica o matemática en esta unidad es el de la página 82, es el último desafío. Los desafíos previos eran para tener un poco más de contexto acerca del tema de las figuras geométricas. Lo primero que se nos menciona en el desafío es que si se construye un cono o un cilindro y que reflexionemos acerca de sus características y propiedades. Muchas de las veces pues podemos ver a simple vista sus características. Por ejemplo, el cilindro cumple como las características de un rectángulo, pero como con una combinación circular, al igual que el cono también cumple esa base con una circunferencia, pero podemos ver que tiene las mismas similitudes de un triángulo, de un rectángulo. Tiene 3 lados, o sea, tiene su base y las puntas, o sea, sus lados. Este también tiene sus 4 lados. Tiene 2 círculos arriba y abajo, las tapas. Esto lo vamos a encontrar como en la forma de las latas, y esto como un cono de un helado, que podemos ver que el cono está aquí, aquí tiene la nieve. Tiene diferentes proporciones, tiene diferente forma y se pueden tener diferentes usos con esto. Claro que con esto también sus fórmulas para sacar el volumen y el área y así también cambian, pero se puede profundizar después. Lo único que nos pedía el problema era cómo poder identificar algunas de las características y de las propiedades que tienen los conos, pero en esto se puede profundizar después al momento de resolver problemas o para saber cuáles son más a detalle sus propiedades. En realidad el problema que se nos plantea en la página 82 es el siguiente. Dice que Anita compró 30 chocolates y esos chocolates tenían una forma cúbica, eran cubos los chocolates, con 1 centímetro por lado. Y nos mencionaba que cuáles deberían de ser las medidas de sus cajas para que quepan los 30 chocolates. Bien, hay 2 maneras de poder resolver el problema. Como sabemos, pues un cubo es 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de largo. Para sacar el volumen del cubo es sus lados multiplicados por 3, pues sería 1 por 1 por 1, serían 1 centímetro cúbico, ¿ok?
Entonces, pues habría que buscar una forma que se adapte a las necesidades de esos chocolates. Son 30 chocolates de 1 centímetro. Entonces podemos distribuirlo en 2 filas, o sea, que el largo de este lado sea de 2 centímetros, el ancho sea de 1 centímetro, porque los chocolates tienen 1 centímetro de espesor, y el otro largo sea de 15 centímetros. Entonces, aquí tendríamos las filas de los chocolates, caben un chocolate por fila y tenemos 2 filas, porque son 2 centímetros. Entonces aquí tendríamos los 30 chocolates. Otra forma de hacerlo es con una caja más pequeña, pero con mayor profundidad, donde sea con un largo de 30 centímetros, o sea que aquí estén los 30 chocolates, pero con una profundidad mayor, una profundidad de 2 centímetros, para que en vez de que los chocolates estén pegados horizontalmente uno atrás del otro, sean acostados, que los chocolates estén acostados de esta manera. Si los vemos de forma horizontal estas figuras, aquí estarían los chocolates de la primera figura y de la segunda estarían así, distribuidos. Esa es la primera pregunta, es el inciso A. Esta es la respuesta del inciso A. La respuesta del inciso B es si es posible empacar tal cantidad, o sea los 30 chocolates, en un recipiente o en una caja en forma de cubo. Bueno, sabemos que un cubo tiene todos sus lados iguales, todas sus líneas son iguales. Y tendríamos que tener una caja que tenga capacidad para 30 centímetros cúbicos, porque es como, acá sacamos el volumen del cubo, es 1 centímetro cúbico, pues acá tendríamos que tener una caja que tenga 30 centímetros cúbicos. Y en realidad no se podría tener una forma de guardar los chocolates en una caja así, de este tipo, con esas propiedades, porque no hay un número que multiplicado 3 veces, o sea, el mismo número, te dé 30. Nosotros ocuparíamos que X número multiplicado 3 veces, lo podemos observar de esta manera, al cubo, o X por X por X, así, o sea, esto es lo mismo que esto, nos dé 30. No se puede. Por ende, la respuesta es que no se puede empacar en una empaque de forma de caja.